Bien, saben ustedes que nuestro cepaje emblemático, por suerte para todos los argentinos, es el Malbec. Y a este señor con quien vamos a hablar ahora lo llaman, y con toda la autoridad del mundo, el señor Malbec. Ya muchos de ustedes sabrán de quién estamos hablando, del señor Ricardo Santos, y creo que ya está en línea. Ricardo, ¿estás ahí? Sí. Encantado de saludarte y gracias por prestarte a esta charla. Para nosotros un gusto, un placer finalmente estar comentando, charlando contigo sobre tu trayectoria. ¿Un poquito más fuerte puede ser, por favor? Sí, cómo no. A ver, vamos a mejorar. ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí estamos un poquito mejor, sí. Fantástico. Decía que un gran gusto, un honor estar charlando contigo y conocer un poco más de tu trayectoria y tu actividad para compartir con los oyentes. No todos conocerán demasiados detalles, la idea es refrescarles la memoria a algunos e informarles a otros. Bueno, ¿no? Ricardo, el inicio de la actividad en la bodega Norton, que es un hito ineludible, es una bodega que fue adquirida por tu padre allá por el año 49, ahí arranca... No tanto, no. Lo fue en el año 57, 58. Sí, tenía las fechas anotadas mal, tenés razón. Sí. De todos modos, fueron más de 30 años que estuvo en manos de la familia Santos y allí se consolidó el prestigio de Norton como una de las principales bodegas de Argentina y en particular... Bueno, en ese entonces se marcaba mucho la diferencia entre los vinos finos y los vinos comunes. Y en Norton no se hacían vinos comunes. Claro. En ese entonces era la bodega más grande, digamos en volumen, dedicada exclusivamente a vinos finos. En tu caso particular, vos sos arquitecto. Sí. ¿Tu vocación inicialmente fue estudiar arquitectura para dedicarte a la arquitectura y después le fuiste tomando el gustito a la industria del vino? ¿O... No, el gustito se lo tomé al vino, no a la industria. Para ser un buen productor de vinos, primero hay que ser un buen bebedor del vino, hay que quererlo antes. Bueno, sí, yo creo que por lo menos hay que disfrutar lo que uno hace, ¿no? Y en Norton hubo un hito, allá a principios de los 70, que fue el vender, el exportar nuestro querido Malbec, nuestra uva emblemática, y fueron ustedes los que abrieron. En el año 72 exportamos, se hizo la primera exportación de Malbec como varietal a los Estados Unidos. Y fueron ustedes 72. Los que... Y curiosamente, el vino lo eligió el importador que había venido a hacer eso. El vino era del año 71, es decir, que tenía un año, poco más, y la gente que lo probaba aquí no lo podía creer, porque decía, pero ¿cómo un vino así es el que van a llevar? Sí, tan joven, pero claro, ¿no? Después cambió más el paladar argentino, volcándose a lo que podríamos llamar el paladar internacional. Ricardo, en tu preferencia, más allá de ese gusto por el varietal Malbec, en general, ¿preferís vinos varietales? ¿Preferís vinos genéricos? ¿Depende los casos? Lo que pasa que yo creo que hay una confusión con respecto a los cortes. Y es que la gente habla hoy de las variedades que entran en un corte. Yo creo que el corte no tiene por qué ni siquiera mencionar esas variedades, como siempre lo han hecho, digamos, la gente de Burdeos. Es decir, que el corte, lo que se termina de hacer, está ahí, está hecho por alguien que lo hizo fundamentalmente porque es lo que a él le gusta. Ahora, que empecemos a hablar no solamente de los cortes, de los varietales que entran en el corte, sino que además le estamos dando los porcentajes, es algo que realmente yo no lo puedo entender. Sí, coincido totalmente. Que nos hablen de porcentajes es secundario porque no agrega ni quita nada al disfrute que uno va a tener con ese vino. Claro, por eso yo creo que un corte
que no los niego. Yo creo que un corte es lo que la persona que lo hizo le satisface. Entonces, esto es, ¿y qué vinos tiene? Y yo qué sé qué vino. Yo no entro a juzgar, porque si empiezo a medir los porcentajes que entran en un vino, no sé, me estoy atando, ¿no? Claro, en todo caso es una tarea, el afinar ese vino es la tarea de quien lo hace, no tiene que ver con quien lo disfruta. En una visita que hice a bodegas en Francia, en Burdeos siempre me hablaban del assemblage, del corte que hacían, y que lo elegían, cada año lo preparaban de una manera muy especial. Y en 2 o 3 oportunidades yo le dije, ¿y con el resto del vino qué hacen? ¿Lo tiran? No, lo usamos. Y al final todos reconocían que todo el vino que sacaban lo usaban en el corte. Así que la naturaleza se ocupaba de hacerles el trabajo, ¿no? De solucionarles el problema. Claro. Y bueno, en una recorrida muy rápida, una vez que venden la bodega, creo que fue el 89 por ahí, ¿la idea era seguir haciendo vinos en algún momento, de alguna forma? No. Yo creí que iba a dejar todo eso y que me iba a dedicar a disfrutarlo, pero en poco tiempo compramos una finca y que era toda de Malbec, algo de Malbec, algún olivo había también, y ahí la modificamos, la arreglamos, era una finca muy vieja, y la fuimos rehaciendo. Y eso es lo que tenemos hoy. Aclaremos, cuando vos hablas en plural, vos sos cabeza del emprendimiento, pero es un equipo bien familiar, porque estás trabajando junto con tus hijos Patricio y Pedro, ¿verdad? Sí, Patricio es ingeniero agrónomo, y después hizo un máster en la Universidad de California, y Pedro es ingeniero industrial, y Patricio hace todo lo que tenga que ver con la producción, y Pedro hace todo lo que yo tendría que hacer y que no hago porque soy vago, entonces trabaja mucho. Creo que le has legado bastante a los chicos, como para que tu parte ya la has puesto. Y en lo que están produciendo también entra una variedad que yo siempre pregunto cuando se da la ocasión, y aquí hay una ocasión, que es el semillón, una variedad blanca que no tiene mucha difusión en el medio, pero a mí me parece interesante. Y ustedes están haciendo producción de semillón. Bueno, curiosamente, en un momento el argentino tomaba mucho más vino blanco que vino tinto. Así es. Es más, la uva Malbec, de la uva Malbec se hacía vino blanco, se escurría para fermentarla como vino blanco. Y me acuerdo en una revista Cuisine Beans, que estoy hablando de hace ya, no hace mucho más de 20 y pico de años, que Lucila Gotto en un comentario dijo: parece que ahora la moda va a pasar al consumo de vino tinto. Esto en la Argentina de hoy es algo que no se puede creer. Y estoy hablando de hace 25 años atrás, no estoy hablando de hace un par de siglos. Sí, totalmente. Sí. Todavía en los años 70 se bebía mucho vino blanco. A ver, ¿cómo? ¿No oigo bien? Digo que todavía, recuerdo perfectamente que en los años 70 todavía se bebía mucho vino blanco. Sí. Nosotros en Norton, hasta que yo me fui de la bodega, se vendía, el 50% era vino tinto y el 50% era vino blanco. Y el vino blanco era semillón, que era la uva base de los vinos argentinos, de los vinos de calidad argentinos. Después se cambió, porque pasamos a los que estaban de moda en el mundo, que eran el Chardonnay. El Chardonnay, Sauvignon Blanc. Pero el semillón, ¿no? Digo que el semillón es un vino muy apto para acompañar comidas.
Y envejece muy bien además. Nosotros lo hacemos de una manera muy fresca, frutal, no tiene nada de roble, pero tiene un cuerpo y una acidez y unos aromas que lo hacen muy agradable y no es demasiado, no se mete tanto como puede ser un chardonnay de esos pesados, con mucho cuerpo y mucha madera, o un sauvignon blanc, que bueno, yo cuando hablo de vinos y me dicen, ¿por qué me tiene que gustar todos los vinos? Le digo, no, un momentito, a mí no me gusta el sauvignon blanc. ¿Por qué? Porque lo encuentro demasiado perfumado, demasiado aromático, a no ser que sea el de Nueva Zelanda, que eso realmente es un espectáculo, ¿no? Y en la bodega que ustedes tienen ahora junto con tus hijos, el vino representativo es el Malbec de Ricardo Santos, así se llama, con nombre y apellido. Ese es el Malbec emblemático a su vez de este emprendimiento. Y también queda dicho que producen semillón. Los chicos del semillón también ahora estamos haciendo un Cabernet Sauvignon. Tanto el semillón como el Cabernet no son uvas propias, por eso los presentamos como una selección de Ricardo Santos. Bien. Porque elegimos las uvas. Y a su vez, una parte de los chicos hacen una etiqueta muy juvenil que se llama tercos. Sí, eso lo hacen mis hijos, y bueno, está teniendo buena entrada, especialmente con dos variedades italianas, un Sangiovese y un Bonarda, que se están vendiendo muy bien también en Estados Unidos. Bien. Bueno, pero ese será un tema para charlar con ellos, con ese emprendimiento. Para redondear esta charla contigo, el Malbec de Ricardo Santos proviene, habías dicho, de un viñedo de Malbec que vos has comprado. Allí es en la zona de Maipú. En Maipú, en el distrito Russell de Maipú. Russell, sí, me ubico. Está muy cerca, está sobre el río Mendoza, al sur de Maipú. Claro, cerca del Lunlunta. Eso es. ¿Y cómo describirías ese Malbec al que le has puesto con tanto cariño tu nombre y apellido? Bueno, yo diría que es el que nos gusta en la familia. Y yo defino los vinos, el estilo de vino que nosotros hacemos, como un vino que te hace recordar más el viñedo que la bodega. Es decir, un vino frutado, realmente fresco, y que no está, como dicen los chicos, que no está tuneado. No la palabra manipulado. Claro. Pero que no está trabajado en la bodega, hasta el punto que en algunos casos ya llegan a ser vinos aromatizados, claro, por el exceso de madera que se le ha puesto, ¿no? Pero bueno, está bien, eso es porque a la gente le gusta, y yo no lo voy a criticar a alguien porque son preferencias que a mí no me agrada. Y también he leído en algún momento un comentario, corregime por favor si interpreté mal, el comentario se refería a que en lugares donde se riega es como que el riego incide también en el resultado de lo que se llama terruño. Sí, esto es un clásico, viste que cada tanto refrota el tema. Eso de terroir es algo, es una palabra más marketinera que una palabra que define el lugar por una serie de características, especialmente cuando hay riego artificial, porque el riego artificial, es decir, las distintas formas en las que una planta absorbe agua
se hace a través de lo permeable que es, porque la planta lo que está buscando es la humedad. En cambio, si nosotros le estamos regando cada vez que necesita agua, ese esfuerzo que la planta hace para llegar a la humedad realmente no lo necesita. Claro. Pero en Mendoza el riego es algo que no lo podemos abandonar. Aquí un árbol de 100 años, si no se le lleva agua permanentemente, se termina secando. Seguramente muchas de las áreas cultivadas no podrían subsistir precisamente por la necesidad de agua. Sí. ¿Qué panorama ves para nuestros vinos, así muy genéricamente, en el exterior? Pues muchas veces nos golpeamos el pecho diciendo, pues nuestros vinos son maravillosos y demás, y la verdad es que allí en la cancha de los vinos, mundialmente hablando, hay muchos buenos vinos. ¿Dónde estamos nosotros y qué expectativa tenemos con nuestros vinos en el mercado mundial de vinos? Bueno, hoy la exportación de vinos está afectada por problemas de una economía argentina de la cual yo ahora no voy a hablar. Pero en cuanto a la calidad de los productos, yo creo que es una cosa, estamos bien ubicados. Tenemos en el caso de Malbec una escasa competencia, mientras que, por ejemplo, como en el Cabernet Sauvignon, ya es una cosa que esa competencia complica, porque se produce en muchos países del mundo y siempre entonces existe esa comparación o los gustos personales de cada uno. En cambio, la Argentina hoy tiene más o menos alrededor entre el 5 y el 6% de las exportaciones totales del mundo. De eso, el 50% de las exportaciones argentinas es Malbec. Quiere decir que de todas las exportaciones que se hacen en este momento en el mundo, el Malbec llega como máximo a un 2-3%. Ahora, todavía aparece hoy gente que dice, bueno, pero es que hay que buscar otra cosa para reemplazar al Malbec. Si recién empezamos. Los franceses hace siglos que tratan de no modificar en absoluto los vinos que ellos tienen. Pueden modificar las formas de hacerlo, pero el producto final tiene que ser siempre el mismo. Lo mismo pasa en un restaurante. Uno va a un restaurante porque le gusta un plato determinado. Si se lo llegan a modificar y le llegan a explicar que esto, lo que ha hecho nuestro cocinero es una obra de arte. Sí. Sí, pero yo vengo aquí a comer lo que comí ayer, no lo que me están presentando hoy. Claro, y en el mejor de los casos es un volver a empezar. Porque yo creo que hay que respetar, y eso es lo difícil. Siempre pasa hasta con la obra pública. La gente le resulta más fácil hacer algo nuevo que mantener lo existente. Y mucha gente lo que quiere es lo existente, no quiere nada nuevo. Claro. Sobre todo si tiene probada aceptación, como es el caso del Malbec, que ha tenido buena entrada en muchos mercados. Claro, el Malbec tiene, nosotros tratamos siempre de hacerlo con el mismo estilo. Y eso puede modificarse porque, bueno, un año hizo más calor que otros, o llovió mucho, en fin, puede haber alguna modificación de tipo atmosférico del clima, pero seguimos manteniendo
la forma de elaborarlo exactamente igual. Ricardo, ha sido un placer charlar este rato contigo. Por supuesto que es inagotable la posibilidad de seguir agregando temas y seguir charlando. Y por supuesto que te dejo abierta la invitación a que retomemos esta charla en alguna otra ocasión, pero, en breve. Sería un placer. Del mismo modo, un placer enorme haberte tenido este rato compartiendo tu experiencia, tu punto de vista, y bueno, que no se repita. Muy aburrido para tus oyentes. No. Te digo una cosa, esta conversación me ha dado sed, y por lo tanto ahora me voy a servir una copa de Malbec. Ah, bueno. Y nosotros tenemos que seguir hablando. Bueno, por favor, un sorbo, brindalo a mi salud, porque este mes estamos cumpliendo 2 años de programa y 16 años de Selected Wines, que es mi emprendimiento. Así que, por favor, nada mejor que un Malbec de Ricardo Santos. Hacete un brindis en nuestro honor, porque estamos a pico seco. Pero hombre, encantadísimo. Ricardo, un placer enorme. Gracias. Y que sea hasta muy pronto, ¿eh? Muchas gracias. Y cuando estés por Buenos Aires, las puertas aquí abiertas para recibirte. Bueno, ha sido Ricardo Santos, el señor Malbec. Vamos con el siguiente tema y nos está esperando en las gateras otra comunicación importante.